el diario The New York Times dedicó hoy su editorial a enumerar las fallas que, según ellos, habría cometido el fiscal Robert McCulloch en la investigación de la muerte de Michael Brown. Según la publicación, el primer error habría sido no ceder ante la posibilidad de que un fiscal especial designado por el gobernador de Missouri llevara el caso. Esto sumado a una inusual delegación en el gran jurado de las responsabilidades que corresponderían al fiscal, sin que éste hiciera recomendación alguna sobre si se debía procesar o no al oficial Wilson. Otra falla en la que habría incurrido el fiscal, según el editorial que hoy publica The New York Times, habría sido el sometimiento del gran jurado a que revisara grandes cantidades de evidencia que habrían llevado al excesivo retraso en la toma de una decisión. Para hablar del tema quiero saludar al abogado Richard Haynes, que estuvo con nosotros precisamente antes de que el gran jurado emitiera el fallo. Abogado Haynes, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos nuevamente. Yo tendría que comenzar preguntando, ¿qué le pareció a usted el fallo del gran jurado? Momentos antes logramos conversar y usted me decía que creía que de alguna manera se iban a levantar cargos. ¿Cómo digirió usted este fallo? Bueno, el fallo, desde luego, del gran jurado se esperaba en la comunidad tal y como salió. Yo era uno de los pocos abogados en la comunidad legal aquí en San Luis que pensaba que a lo mejor sí saldría imputado el oficial de policía. El fallo en sí, entonces, a lo largo de estos 2 días me ha puesto a pensar de que quizás podríamos beneficiar en nuestro sistema estatal de una revisión del sistema que utilizamos para casos de tiroteos y asaltos llevados a cabo por policía en contra de civiles. Lo que uno puede apreciar de este fallo es que el fiscal Robert McCulloch cometió el error al no recusarse o retirarse del caso. El gobernador Nixon también tiene, yo creo que culpa, o cometió, quizás mejor dicho, un error grave político al no haberlo sacado del caso. Hay algunas cosas más que quisiera expresarle, pero si tiene alguna pregunta usted en este momento, pues con mucho gusto. No, digamos, usted maneja la ley, usted maneja el proceso. Se habla, por ejemplo, de que se le hizo revisar al jurado una gran cantidad de evidencias y que esto llevó a un retardo en esta decisión y evidentemente también caldeó mucho más los ánimos, ¿no? Claro, eso fue una cosa rara que se llevó a cabo, porque normalmente el papel o el rol del fiscal es de presentar evidencia que tiene la tendencia de mostrar culpa por parte de la persona acusada o el sospechoso. En este caso hubiese sido pues, el oficial de policía Darren Wilson. En cambio, en este caso presentó toda la evidencia. ¿Cómo pretende un fiscal cuyo trabajo y cuya meta es imputar a una persona presentar evidencia de defensa? Eso me parece que fue obvio que esto ha sido una manipulación del gran jurado. No podemos culpar a las 12 personas que servían fielmente como miembros de este gran jurado, sino a las personas que las manipulaban, siendo el fiscal y luego el gobernador por haberle permitido manipular a estas personas presentando efectivamente o prácticamente un caso de defensa. Que pudieran mis clientes acusados de delitos aquí presentarse ante los grandes jurados para dar su lado de la versión o de los eventos. Eso no sucede en la etapa del gran jurado. La meta del gran jurado es buscar y revisar evidencia para ver si puede avanzarse el caso hacia cargos, no para revisar evidencia para no imputar a personas, sino para imputar a personas. Y esto viene también como resultado la frustración, me parece, viene como resultado de un par de cosas. Uno sería
la cuestión de que esta persona, que es el fiscal, había tenido un perfil personal porque su papá había fallecido a manos de un señor de descendencia africana, repatriado, y era policía. Pero hay un problema más profundo, y es un problema sistemático en cuanto a casos de tiroteos y asaltos por policías. Ahora, abogado Heim, cuando usted habla, a ver, tengo varias cosas, pero esto que acaba de decir no lo quiero dejar pasar. Cuando usted habla de un problema sistemático en relación a tiroteo de policías, ¿qué quiere decir eso? Es decir, no están siendo bien manejados, no están siendo bien procesados. Hay casos donde hay testigos. Recuerdo ahora un caso, por ejemplo, de un joven colombiano en Miami que murió por la descarga eléctrica de un oficial y no se han tomado las medidas necesarias. Es decir, por un lado hay abuso policial y por el otro no se procesa la autoridad. Claro, ahora, por ejemplo, en Missouri tenemos al mismo fiscal, que es la misma persona encargada de levantar cargos en contra de presuntos delincuentes, utilizando como testigos todos los días a los mismos policías que forman prácticamente parte de la misma familia, ¿viste? Y entonces, lo que me parece a mí sería conveniente y prudente, tomando en cuenta los saqueos, manifestaciones y toda la polémica que se ha causado a raíz de este fallo del Gran Jurado, sería cambiar nuestras leyes para que en casos donde hay tiroteos o asaltos por policías, automáticamente el fiscal encargado del condado, con el cual normalmente estos policías trabajan, salga y se reemplace con un fiscal especial fuera de esta zona o el área metropolitana o el mismo condado, traído de otro condado, de otra zona, otra área del estado que no tiene vínculos personales, para evitar pues la vista de un conflicto de interés. Es un conflicto de interés íntegro y herencia de su trabajo diario. Entonces, este conflicto de interés puede evitarse, me parece, o por lo menos la vista del conflicto de interés puede evitarse de esa manera. Tendríamos que revisar esa ley. Claro. Se habla también, abogado Heim, de cierto secretismo en relación a quienes iban a conformar el jurado. De cierto, perdón, no le capté la palabra. Le decía que se habla también de cierto secretismo que se habría manejado en relación a las personas que iban a conformar el jurado. ¿Secretismo en cuanto a su raza o en cómo? Pues secretismo en relación a quiénes lo iban a conformar, de dónde venían, cómo iba a estar conformado ese jurado. Claro, bueno, usted puede apreciar el hecho de que la ciudad de Ferguson es un municipio de 21,000 personas, pero eso pertenece a la comunidad más grande que se llama el Condado de San Luis, que tenemos una población de 1,5 millones de personas. Entonces, el gran jurado se saca de las listas de las personas que votan en las elecciones, es decir, en las urnas, y también de las listas de las personas que han sacado licencias para manejar, por lo cual el condado viene de una población mucho más grande que el municipio de Ferguson. Por ende, refleja más lo que es la demografía de todo el condado y no solamente el pequeño municipio donde sucedió estos eventos. Fue más o menos un reflejo, teniendo, me parece que eran 3 personas de raza negra y 9 de raza blanca. Sería pues 25% del jurado compuesto por personas. Lo interesante, sin embargo, es para encausar a una persona hacen falta 9 votos de las 12 personas. Entonces sería muy interesante saber cómo se cayó el voto, el número de votos, pero eso es secreto de acuerdo con el código nuestro estatal. No podemos ni saber las identidades de las personas que servían, con muy buena razón, porque si saliera una lista de las personas y sus nombres, etcétera, podrían someterse a amenazas y hasta peligro corporal. Y la otra cosa es que la ley establece que no se puede divulgar
cómo votaron. Abogado Hein, hay otro tema al que hace referencia el editorial del New York Times que me gustaría mencionarle, y es la realidad de los jóvenes afroamericanos en Estados Unidos. Aseguran que el riesgo de que estos jóvenes sean objeto de disparo por parte de agentes policiales es 21 veces mayor que el riesgo que correrían jóvenes blancos en una misma situación. Efectivamente, por cierto, estuve el lunes antes de salir al fallo hablando con una amiga mía que es de descendencia africana. Ella es fiscal en nuestro condado de San Luis y sirve también en los demás condados vecinos como fiscal en casos de manejar ebrio. Y ella misma tiene la misma experiencia. Me explicaba, desde que tenía 12 años con los policías por el color de su piel. Una vez me dijo que había sido parada por exceso de velocidad. El policía vino con una actitud muy agresiva hacia ella. Una vez que ella le explicó al oficial de que era fiscal en la oficina de la fiscalía, se calmó la situación, se bajó, se volvió a la normalidad. Entonces, desde luego, el presidente Obama, a mi juicio, tiene que hacer un llamado para que se haga una revisión general a nivel nacional, tanto para policías del gobierno federal como estatal, como local, como era este oficial de policía y de los municipios, para sensibilidad cultural, sensibilidad de raza y raza. Sería una muy buena idea para que pudiéramos avanzar y tomar un paso para adelante de esta tragedia que estamos viendo en las televisiones, con los saqueos y todo eso. Y por último, abogado Hein, y ya esto no como abogado, sino como ciudadano de esa localidad, abogado Hein, ¿cuántos días cree usted que va a durar esto? ¿Cree que va a retornar a la calma o que esto puede ir increciendo? Bueno, como le decía al productor hace unos minutos antes de salir al aire, está nevando en este momento. Estamos teniendo un poquito de tormenta, estoy mirando por la ventana aquí. Quizás esta noche no hay tanta violencia. Sin embargo, mañana es un día feriado en los Estados Unidos, el Día de Acción de Dar Gracias. Y normalmente el viernes luego, o sea, pasado mañana, es un día muy grande donde los comercios cierran, pero puede ir, es decir, las oficinas cierran, pero los comercios están abiertos y tienen rebajas y tal, entonces se llama el Viernes Negro. Ahora, la idea es quizás que se va a convertir en lo que están nombrando un Viernes de verdad negro, donde pueden poner en peligro los que están visitando los comercios, haciendo sus compras de Navidad. Es habitualmente el primer día para ir de compras en espera de las Navidades. Entonces, mañana mismo, por la noche, normalmente estos comercios se abren de manera adelantada en espera del día viernes. Esperemos que se vuelva a la normalidad, a la brevedad, pero mi temor es que mañana y el viernes van a ser muy fuertes aquí en el área metropolitana de San Luis. Pues quiero agradecer a Richard Hein desde San Luis, Missouri, abogado internacional. Abogado Hein, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de NTN 24. Es un gran gusto saludarle a todos los televidentes de NTN 24. Igual para nosotros.